Muy buena gente, en este video vamos a ver inecuaciones. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es qué son las inecuaciones. Bueno, ya estuvimos hablando anteriormente de las ecuaciones que representaban igualdades entre dos miembros. A partir de esas igualdades después nosotros buscábamos cuáles eran los valores de x que satisfacen esa igualdad, es decir, que la cumplen a esa igualdad. Pero en este caso vamos a ver que las inecuaciones son expresiones que representan desigualdades. Acá tenemos un ejemplo. X menor que 2. Además, estas desigualdades denotan intervalos en la recta real. Esta es la recta real, que vendría a ser solamente el eje horizontal X. Ya no estamos hablando del eje vertical Y, porque únicamente estamos hablando sobre valores reales. Entonces, esta desigualdad x menor que 2 hace referencia a un intervalo, es decir, a una porción de esta recta real. Vamos a marcar en rojo cuál es el intervalo de los valores de x que son menores a 2. Menores, o también dicho menor estricto, quiere decir que el valor x no puede ser igual a 2. Tiene que ser sí o sí menor que 2. Entonces, eso lo vamos a representar en el dibujo dejando abierto el valor de 2. Es decir, no vamos a tomar el valor de 2 y de ahí hacia la izquierda tomamos todos los valores de x. Bien, entonces en color rojo hemos denotado el intervalo de valores para todos los valores de x que son menores que 2. Si quisiéramos poner esto en la notación de intervalo, que lo vamos a ver mejor dentro de un minuto, sería el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 abierto. Ya vamos a ver bien qué es esto de el paréntesis que significa abierto. Pero antes veamos un ejemplo más. Tenemos acá otro ejemplo, x mayor o igual que 4. De nuevo tenemos la recta real, está marcado en este caso el valor 4. Y voy a pintar de color verde al intervalo de valores de x que son mayores o iguales que 4. Para esto, como dice que puede ser mayor o igual que 4, voy a marcar un puntito en el valor límite que es 4. Y a partir de ahí marco una línea recta haciendo referencia a que puede tomar todos los valores que sean el 4 o mayores que el 4. El 5, el 6, el 7 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Cómo podría marcar este intervalo con la misma notación de intervalo que usé acá arriba? Tendría que poner el intervalo cerrado, que va desde 4 hasta el infinito. Y en este caso abierto. Ya vamos a ver bien cuál es la diferencia entonces entre el corchete y el paréntesis. Veámoslo a continuación. Ahí está. Entonces, lo que vimos es que los intervalos son porciones de la recta real. No es toda la recta, sino que es algunos valores de la recta. Para el primer ejemplo, el de x menor que 2, solamente se pintan de rojo aquellos valores que son menores a 2. Por ejemplo, 0, por ejemplo, 1, menos 1. Todos esos valores los pintamos de rojo. Los valores que están por encima del 2 no pertenecen al intervalo denotado por esta desigualdad. Lo mismo pasa con el próximo ejemplo. Entonces vamos a ver que hay tres casos de intervalos. Los intervalos abiertos, que son aquellos intervalos en los cuales los extremos no se toman. Fíjense que acá hay una notación matemática que al principio es un poco difícil de entender, pero si nos ponemos detenidamente lo vamos a entender. ¿Qué dice acá? El intervalo abierto A, B es un intervalo para valores de x tales que, esta barra significa valores tales que a sea menor que x y x sea menor que b. Podríamos dividir esto en dos condiciones. Que la a debe ser menor que x, o dicho de otra forma que x debe ser mayor que a, y a su vez que x debe ser menor que b. Entonces, quiere decir que la x está comprendida entre a y b. A vendría a ser el límite inferior de mi intervalo y b vendría a ser el límite superior. Son dos valores en los cuales x tiene que estar encontrado en el medio de esos dos valores. Después, para el caso de intervalo cerrado, acá sí tenemos la notación con corchetes. Son los valores de x tales que a debe ser menor o igual que x y x menor o igual que b. En este caso, x puede tomar el valor de los extremos. Por eso dice menor o igual. Y por eso denotamos el intervalo con corchetes. Fíjense que el segundo ejemplo, el ejemplo de x mayor o igual que 4,
lo denoté con un punto, haciendo referencia a que podía tomar el valor de 4, y en la notación de intervalo lo hice con corchetes, justamente referenciando eso, que el intervalo puede tomar el valor 4 y de ahí se me va hasta el infinito. Y el tercer caso es un intervalo semiabierto, es decir, que una de sus puntas está abierta y la otra está cerrada. O bien que x puede tomar uno de los valores de los extremos, pero no del otro. En este caso, donde está abierto en A y cerrado en B, x puede tomar el valor de B, pero no el de A, y viceversa. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo pueden ser los ejercicios para resolver inecuaciones. Porque nosotros estábamos acostumbrados a resolver ecuaciones en las que teníamos que dar un único valor de x que satisface esa igualdad. Pero en este caso, como esto no es una igualdad, sino que es un conjunto de valores que respetan esa desigualdad, voy a tener que dar un conjunto de valores, es decir, voy a tener que dar un intervalo de valores correctos para esa desigualdad. Veamos este primer ejercicio. El ejercicio 1 dice x más 2 menor que menos 3. ¿Cómo hago para dar la solución o dar el intervalo de valores que cumplen con esta desigualdad? Bueno, lo más fácil es, de la misma forma que despejo una igualdad, suponiendo, ¿no?, que en vez del signo igual tengo el signo menor, voy a ambos miembros, voy a sumarles un valor estratégicamente para quedarme con la x sola. En este caso, como la x está acompañada de un 2, voy a restar 2 a ambos lados de la desigualdad para que de este lado me quede solamente la x. Entonces, en un próximo paso, ¿qué voy a hacer? Del lado izquierdo de la desigualdad voy a restar 2 y del lado derecho también voy a restar 2. Por lo tanto, en un tercer paso, ¿con qué me quedaría? Que x va a ser menor que menos 3 menos 2 sería menos 5. Bien, tengo entonces el intervalo de valores. X menores a menos 5. Vamos a marcar entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 sería este valor. Y todos los valores que estén por debajo de ese valor, es decir, hacia la izquierda, van a pertenecer a este intervalo de valores denotado por esta desigualdad de acá. ¿Y cómo hago para expresar esto con la notación de intervalo, esta que vimos acá arriba? Bueno, lo voy a expresar teniendo en cuenta que esto es un intervalo abierto porque no toma el valor de menos 5. Tendríamos entonces un intervalo que viene desde el menos infinito hasta el menos 5. Abierto porque no toma el valor menos 5. Bien, entonces esto que está acá es la notación de intervalo de la solución, es decir, el conjunto de valores que verifican esta desigualdad que nos acaba de dar el ejercicio 1. Veamos ahora el ejercicio 2. Este ejercicio dice que 3x debe ser mayor a 2. Entonces, para resolver, lo que necesito es dividir a ambos miembros por 3 para quedarme solamente con la x y a partir de ahí decir los valores mayores o menores que tanto cumplen esta desigualdad. O sea que si divido ambos lados por 3, me quedaría algo así. 3 dividido 3, 1, me quedaría x mayor que 2 dividido 3, o sea, 2 tercios. X mayor que 2 tercios. Bien, tendríamos que marcar el valor 2 tercios. 2 tercios está comprendido entre 0 y 1. Este valor negro sería el 1. Si me acerco con un poco de zoom, podría dividir esta unidad en 3 partes. Recordemos que el denominador me indica en cuántas partes tengo que repartir esta unidad. La vamos a partir en 3 partes. 1, 2, 3 partes. Y esta segunda parte sería el 2 tercios. A ver si lo puedo hacer chiquitito. 2 sobre 3. Ahí está. Bien, lo vamos a marcar con otro color, el intervalo con color verde, y es el intervalo de los valores de x que son mayores a 2 tercios. Así que vamos a hacerlo abierto el intervalo, y de ahí se va hasta el más infinito. Ok, bien, ya tenemos entonces marcado el intervalo para todos los valores que son mayores a 2 tercios. Este intervalo, ¿cómo es la notación de intervalo? A ver, es abierto, empieza en 2 tercios y se va hasta el infinito. Esta es la notación de intervalo, lo encerramos la respuesta con un cuadrito
Y este es el intervalo de todos aquellos valores que satisfacen esta desigualdad que me dieron al principio. Es decir, si multiplico el valor de x por 3 y después lo comparo con el 2, me va a dar que es mayor, tal y como me dice la desigualdad. Por ejemplo, el valor 1, ¿está comprendido en el intervalo verde? Sí. Quiere decir que si el 1 lo reemplazo por la x, lo multiplico por 3, 1 por 3 es 3. ¿3 es mayor que 2? Sí, se verifica. Entonces ese 1 pertenece al intervalo. El valor menos 1, lo marco con verde acá. ¿Pertenece al intervalo? No, ya estoy viendo que no pertenece al intervalo color verde. Si a x lo reemplazo por menos 1 y lo multiplico por 3, me va a quedar menos 3. Y menos 3 no es mayor que 2. O sea que acabo de comprobar que este intervalo es correcto tomando un valor del intervalo, cambiándolo por la x y evaluando, y después un valor de afuera del intervalo, cambiándolo por la x y también evaluando. Veamos ahora otro ejemplo muy parecido, pero que tiene una particularidad importante. El ejemplo 3 dice menos 3x mayor que 2. Se parece mucho al anterior, pero hay una salvedad muy importante y es que está multiplicado por un valor negativo. Por lo tanto, cuando yo quiera resolver para dejar a la x sola, en vez de dividir por 3, voy a tener que dividir por menos 3 a ambos miembros de la desigualdad. Y cuando divido por un valor negativo, cuando multiplico o divido por un valor negativo a una desigualdad, el signo mayor o menor se me invierte. Vamos a ver qué pasa y por qué. Para despejar esta x, lo que necesito es dividir por menos 3 a ambos lados de la desigualdad. Entonces, del lado izquierdo me quedaría menos 3x dividido menos 3 mayor que 2 dividido menos 3. Bien, pero ¿qué pasa? Como acabo de dividir por menos 3 o por cualquier valor negativo, necesito invertir el símbolo que acá me decía mayor a menor. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a terminar de resolver y vamos a ver por qué. Entonces, si opero, acá puedo simplificar menos 3 con menos 3. Ahí está, y me quedaría x menor que menos 2 tercios. Pasando esto en limpio, x sería menor que menos 2 tercios. Ahí está. Vamos entonces a marcar en la recta real. Si este es el 0 y este que está por acá es el menos 1, entonces el menos 2 tercios estaría ubicado más o menos por acá. Y en color verde vamos a marcar todos los valores de x que sean menores a menos 2 tercios. De ahí hacia la izquierda, comprende todos los valores de x que sean menores a menos 2 tercios. Tendríamos que aclarar que este valor rojo de acá es 2 menos 2 tercios. Y ahora vamos a explicar por qué tuve que cambiar el signo de la desigualdad. A ver, ¿por qué lo tuve que cambiar? Lo tuve que cambiar, vamos a hacer acá una pequeña recta real que tenga el 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, y vamos a suponer que yo tengo la desigualdad que me dice, por ejemplo, x menor que 4. Entonces yo sé que todos los valores x menores a 4 satisfacen esta desigualdad. Pero en vez de decir que la x va a tener un valor cualquiera, voy a tomar algún valor conocido. Por ejemplo, el valor 2. ¿El valor 2 es menor que 4? Sí. Entonces si cambio la x por un 2, 2 es menor que 4, por lo tanto esta desigualdad se cumple correctamente. Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero multiplicar ambos lados de la desigualdad por un valor negativo? Por ejemplo, por menos 1. Si multiplico el 2 por menos 1 me queda menos 2. Si multiplico el 4 por menos 1 me queda menos 4. Entonces acá tengo los valores menos 2 y menos 4, que son los valores que están espejados en la recta real. Fíjense, si yo espejo el valor 2 hacia la parte negativa, voy a tener el valor menos 1, menos 2. Si sigo contando, tendría menos 3 y menos 4, que menos 4 sería el valor espejado del 4 positivo. Es decir, los valores 2 y 4 los espejo
hacia el lado negativo de la recta. Pero al haberlos multiplicado por 1, me doy cuenta de que esta desigualdad ya no se cumple. ¿Por qué? Porque el menos 2 no es menor que menos 4. El menos 2 es mayor que menos 4. Es un poco antiintuitivo la primera vez que lo vemos, pero si me fijo en la recta, todos los valores que están hacia la derecha son mayores, son números más grandes. Y los valores que están hacia la izquierda son menores, es decir, números más chicos. Por eso, todos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, son cada vez menores. El menos 5 es menor que menos 4. El menos 6 es menor que menos 5. Por más que el valor 6 sea mayor que 5, el menos 6 es menor que menos 5. Por eso, cuando multiplico o divido por un valor negativo, tengo que cambiar el signo de la desigualdad y ahora sí esta desigualdad se cumple, porque menos 2 sí es mayor que menos 4. Por eso es importante cuando resolvemos este tipo de ejercicios, si tenemos que dividir o multiplicar por algún valor negativo a ambos miembros, el signo del medio, que es menor o mayor, debe invertirse. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo ahora que involucra valor absoluto. El ejemplo 4 dice, el valor absoluto de x menos 3 debe ser menor que 2. ¿Cómo hago para resolver esto? Bueno, lo primero y más importante sería explicar bien qué es el valor absoluto. El valor absoluto de algo, por ejemplo el valor absoluto de x, es ese mismo valor pero sin el signo. Vamos a poner primero algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 6 es igual a 6. Es el mismo valor pero sin el signo. Si yo tenía un signo negativo, se me convierte a positivo. Y si tenía un número positivo, sigue siendo positivo. Entonces el valor absoluto es el mismo número, pero siempre con signo positivo. Otra forma de verlo, y muy interesante, es la distancia de ese número con respecto al 0. Si tenemos la recta real y este es el 0, vamos a tomar, por ejemplo, el valor 1, el valor 2, tiene una distancia con respecto al 0 de 2 unidades. Pero a su vez, el valor menos 1, menos 2, el valor menos 2 también tiene una distancia de 2 unidades con respecto al 0. Por eso, tanto el 2 como el menos 2 tienen el mismo valor absoluto 2. Una vez entendido qué es el valor absoluto, que es la distancia con respecto al 0, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esta desigualdad, que dice que x menos 3 debe ser menor que 2. Es una desigualdad un poco complicada al principio, pero vamos a ver que la podemos solucionar de forma muy sencilla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el valor absoluto de x menos 3 debe ser menor que 2. Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? Bueno, lo voy a hacer con una ayuda a memoria que dice lo siguiente. Cuando tengo desigualdades con valor absoluto, me tengo que acordar de lo siguiente. Cuando el valor absoluto de x es menor que a, un número cualquiera a, puede tomar dos casos. Es decir, esto tiene dos soluciones. Cuando x es un número positivo y cuando x es un número negativo. Si x es un número positivo, el valor absoluto no le hace ningún cambio a ese número. No le quita el signo. El valor se queda igual. Entonces, para el caso en el que x es un número positivo, la solución para deshacerme de ese valor absoluto, una de las dos soluciones, es x menor que a. Queda igual, simplemente le quito las barritas de valor absoluto y esa es una de las soluciones. La segunda solución, cuando x era un número negativo y yo tuve que truncarle su signo, lo tuve que convertir a un número positivo, para eso necesité multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces voy a tener que cambiar el signo. Me va a quedar lo siguiente. X va a ser mayor que menos a. Bien, ¿por qué me quedó esto así? Veamos. Lo que pasaba es que para el segundo caso en el que x era un número negativo, para convertirlo a un número positivo, porque no nos olvidemos que el valor absoluto es eso, lo convierte en un número positivo, tuve que haber convertido el resto
multiplicarlo todo por menos 1. Por eso a se multiplicó por menos 1 y me quedó menos a. Y el signo, que antes era menor, me quedó mayor. Por eso, cada vez que tengamos valor absoluto, vamos a tener dos soluciones. La primera solución, que es la misma, solo que sin las barritas del valor absoluto. Y la segunda, que es cambiando el signo y multiplicando a por menos 1. Teniendo esto en cuenta, esto de acá va a tener dos soluciones. La primera solución dijimos que es la misma, sacándole las barritas. Entonces va a ser x menos 3 menor que 2. Ya sabemos cómo despejar esto. Hay que sumar 3 a ambos lados de la igualdad y me quedaría x menor que 5. Ahí está. Esta sería una de las soluciones. X es menor que 5. Y la segunda solución, que va a ser para el caso en el que x tomaría un número negativo y tengo que multiplicar por menos 1, me quedaría la segunda solución, que x menos 3 es mayor que menos 2. Ahí está. Entonces, ¿cómo despejo esto? Sumo 3 a ambos lados y me va a quedar que x es mayor que, si le sumo 3 al menos 2, me va a quedar 1. Ahí está. X mayor que 1. Y como veo, esto tiene dos soluciones, x menor que 5 y a su vez x mayor que 1. Vamos a marcar esos intervalos. Vamos a marcar primero los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a marcar los intervalos. En color rojo vamos a marcar el intervalo de valores que son menores a 5, como dice este primer caso de acá. Y en color verde vamos a marcar este de acá, x mayores que 1. Así que x mayores que 1. Bien, si me fijo, estos dos intervalos se superponen en una parte. La parte que va entre 1 y 5 se superponen, se chocan. Esa es la solución de todo el ejercicio. A ver, vamos a plantear. La solución de todo el ejercicio son aquellos valores que están comprendidos en el intervalo que va desde 1 hasta 5. El intervalo abierto, porque no toma los extremos ni 1 ni 5. Esta es la respuesta a todo el ejercicio 4. Pero si me fijo, esta respuesta está compuesta por dos intervalos. La unión del intervalo de valores que son x menores que 5, que están marcados de color rojo, unidos al intervalo x mayor que 1, que está marcado de color verde. Esa unión se representa como un solo intervalo que va desde 1 hasta 5. Eso es todo por el video de hoy.